le veremos en el cielo al Señor Jesús. Bueno, como nos venía acompañando hace varias reuniones Camilo con el estudio de la carta del apóstol Pedro, después de varias reuniones y de conferencias, creo que ahora vamos a continuar. Así que adelante, Camilo. ¿Podés abrir tu micrófono? Sí. Sí, ahí puedo. Ya, buenas tardes, amigos, hermanas. Les saludo desde Chile, acá en Castro, la isla de Chiloé, y deseando que estén todos bien cuidados y abrigados por el Señor. En nuestro deseo, hemos estado orando por ustedes con Jessica y clamando al Señor por los creyentes. Así que reciban nuestros saludos. Vamos a comenzar o vamos a reiniciar de la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro. Vamos a reiniciar el estudio en el capítulo número 1. Vamos a leer capítulo número 1 y el verso número 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso número 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a leer hasta ahí nomás, en estos versículos de este capítulo 1 de Primera de Pedro, y aquí en el verso número 13, donde dice, por tanto, este es un puente que hay aquí en el capítulo número 1. El apóstol Pedro hace una especie de puente de lo que ya nos ha enseñado en la primera sección para poder iniciar esta segunda sección. Y es muy interesante este puente, pues todo lo que he dicho anteriormente es muy necesario para poder hacer lo que viene a continuación. Y esto lo quiero explicar muy bien para los amigos y amigas que tal vez quisieran agradar a Dios, pero no lo pueden hacer. Y esto es porque en las primeras 12 versículos, el apóstol Pedro ha enseñado los indicativos de Dios, para después hablar de los imperativos de Dios. ¿Y qué es lo que son los indicativos? Los indicativos son verdades, realidades que Dios ha efectuado para poder ahora hacer lo que Él pide. Por ejemplo, una de las realidades que Dios ha hecho es que al creyente lo ha hecho renacer. Como dice ahí en el versículo número 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Y qué significa eso, renacer?
significa que la persona ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es una persona salvada por la sangre preciosa del Señor, ha sido perdonado, y esta persona ahora, renacida, ha cambiado todo dentro de él, y esta persona ahora puede hacer lo que Dios le pide. Hay 10 indicativos en los versículos del 1 al 12, que son realidades que Dios nos ha hecho y que son verdades que el creyente, y solo el creyente, puede tomarlas para usarlas para poder agradar a Dios. Entonces, por eso en el versículo número 13, volvamos al versículo número 13, dice, por tanto, y eso es muy importante, podríamos decir, en virtud de todo lo dicho anteriormente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí aparece el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento para un renacido? Para una persona perdonada y salvada por la sangre del Señor. Esperad por completo. Aquí aparece la esperanza como un mandamiento. Un imperativo es un mandamiento. Y aquí está este mandamiento. Esperad por completo. ¿Y qué cosa tenemos que esperar? ¿Que pase el COVID-19? No. Que, bueno, un joven antes de todo esto estaba comprometido para casarse y me había invitado para que le ayudara en su ceremonia de matrimonio. Y justo vino todo esto y se fumó la ceremonia de matrimonio. Hay que esperar que pueda casarse. Y muchos teníamos a lo mejor muchos programas y planes que fueron frustrados. Aquí lo que dice el apóstol Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo que tenemos que estar esperando los creyentes es el regreso del Señor, porque viene más gracia cuando Él sea manifestado. Todo lo que viene en el futuro, nuestra esperanza tiene que estar puesta en esta perspectiva de la venida gloriosa de nuestro Señor. Esta debe ser nuestra esperanza, nuestro móvil, y debe ser por completo, no solamente un poquito, no a veces, no más, sino que en todo momento debemos estar esperando el regreso del Señor, ¿ya? Y así nosotros podemos descansar, nuestra mente también va a poder descansar, y si tenemos alguna angustia, alguna desesperanza, cuando usted piense solamente en el regreso del Señor y todo lo que vendrá cuando Él se manifieste, entonces nuestra alma va a descansar y sentiremos alivio de dejar en las manos del Señor cualquier otra cosa y preocuparnos solamente en esta gracia que va a venir. Y por eso aparece aquí este mandamiento, este imperativo: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ya es muy importante este mandamiento que nos pide que nuestro anhelo sea realmente en la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Y estando acá en este mundo, con todo lo que pueda pasar, tengamos siempre nuestra mirada en esta esperanza como mandamiento puesta en el Señor, ¿ya? Ahora, en el versículo 14 dice, como hijos obedientes, ¿ya? Y por eso les vuelvo a repetir a las personas que quisieran, a lo mejor, les gustaría que su vida cambiara, quisieran ser personas que agraden a Dios. Aquí el apóstol Pedro está hablando a personas que ya son salvos. Le dice como hijos obedientes. Literalmente dice como hijos de obediencia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la obediencia es parte de la naturaleza del creyente.
Cuando Saulo de Tarso se convirtió ahí camino a Damasco, lo primero que él dijo es, ¿qué quieres que yo haga? Un hijo de obediencia, transformado para la obediencia. Es una característica. Entonces, si usted quiere saber si es un hijo de Dios, perdonado y transformado, renacido, preocúpese por esto. ¿Soy yo una persona obediente a Dios? ¿O cuando me acuerdo nomás? ¿O cuando tengo necesidad? No, aquí el apóstol dice en el verso 14, como hijos de obediencia no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el creyente ahora ya no se amolda a la manera de vivir antigua en la cual antes vivía en la ignorancia. Ahora el creyente que tiene luz de la Biblia, que tiene al Espíritu Santo viviendo en él, el creyente puede ya no amoldarse a la manera antigua de vivir. Y esto va a ser siempre un constante conflicto en el creyente. No vaya a pensar usted que los creyentes somos personas que ya nunca más nos vamos a acordar de las cosas antiguas, ¿no? Va a ser siempre un conflicto. Por eso dice en el capítulo 2, si quieren me acompaña aquí mismo, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Durante toda nuestra existencia, los deseos carnales van a estar batallando contra el alma, ¿ya? Pero, como somos hijos de obediencia, podemos decir a esos deseos carnales, no, yo no te voy a obedecer, ahora yo voy a obedecer a Dios, ¿ya? Y el creyente, y solamente el creyente lo puede hacer. Y ahora viene un segundo mandamiento. Recuerde que estamos viendo los mandamientos que ahora el creyente puede cumplir. Y fíjense que, como les dije al comienzo del estudio de esta carta está escrita para creyentes que iban a entrar en un tremendo sufrimiento. La persecución en el siglo I, encausada por Nerón, que comenzó en el año 64 aproximadamente, en adelante, una persistente persecución sobre la iglesia. Y fíjese cómo el Espíritu Santo prepara a estos creyentes, ¿ya? Uno podría pensar, bueno, si están sufriendo lo que necesitan es consuelo. Pero al contrario de eso, lo que hace Dios es prepararlos para enfrentar dificultades. Y nada mejor que en medio de la dificultad saber cómo comportarse. Y este es el objetivo de estos imperativos o estos mandamientos. Y en el verso número 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí está el segundo mandamiento, sed también vosotros santos. Textualmente lo que dice, lleguen a ser santos en toda forma de vivir. Y ese verbo que acompaña al sustantivo santos, sed, ese verbo que está allí, es hacer que sea posible. Y ustedes tienen que hacerlo. Y esto es posible para el creyente y solo para el creyente porque el creyente ha renacido, ¿ya? Dios ha obrado en su corazón cuando esta persona, cuando un creyente viene arrepentido delante del Señor reconociendo su pecado, lo que hace Dios es equiparlo para poder obedecer. Y para poder obedecer este mandamiento, sed santos, así como yo soy santo. Y solamente un cristiano verdadero lo puede hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, cuando escribe su primera carta a los corintios, le dice que no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos. Y mire lo que dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
El Señor ha hecho esa transformación y les dice, ustedes han sido santificados, justificados y lavados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahora ese creyente, salvado por Dios, perdonado por el Señor, es un hijo de obediencia y ahora puede hacer que sea posible esta realidad de ser santos. ¿Ya? Es algo que Dios pide solamente al creyente. No vaya a pensar usted, yo vuelvo a repetir esto, hay personas que están tratando de agradar a Dios, incluso a veces asisten a reuniones y ven que la vida es muy buena estando ahí en reuniones, pero nunca se han convertido. Y les ha acontecido, este mismo autor dice, Pedro dice en su segunda carta, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué les pasó? Venían a escuchar la Biblia, estaban con nosotros, pero nunca se convirtieron al Señor. Y les ha acontecido lo del proverbio, el perro vuelve al vómito, a comerse lo que botó, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Y por qué? Porque usted lava un chanchito o una chanchita, la chanchita apenas ve a barro, ¡pum!, se va a zambullir de nuevo allí, porque esa es su naturaleza. No puede cambiar de manera de vivir. Esto que estamos leyendo posicionalmente es una realidad para un salvado, para una persona comprada por la sangre del Señor, renacida, y ahora Dios espera que ese creyente haga efectivo este mandamiento, sed santos, como dice aquí en el versículo número 15. Como hijos, sino como aquel que os llamó es santo, dice el verso 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces vamos a tener que analizar, qué significa ser santo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Significa andar con una aureola en la cabeza arriba así, como lo pintan los católicos romanos? ¿O meterse en un monasterio? ¿O azotarse con lazos y cadenas para poder mitigar los apetitos de la carne? ¿Qué es lo que es ser santo? Otros se imaginan que esto es para gente que vivía en la era jurásica. ¿Usted se acuerda de la evolución? Esto no es cierto, pero la era jurásica era unos 15.000 millones de años donde supuestamente existían, dicen ellos, los dinosaurios, y no existía el hombre, según ellos. Es un error porque los dinosaurios eran contemporáneos con Adán. Pero para algunos ser santo es volver a una época antigua, donde existían dinosaurios, donde una manera antigua de vivir. Algunos se lo imaginan como los menonitas del siglo XVI. Aquí en Chile hay una colonia de ellos, hay varias colonias de ellos en el sur de Chile. Y se visten así de una manera, se hacen sus propias ropas, tienen sus propias colonias, sus costumbres, viven apartados de los demás. Y dicen ser cristianos, pero tienen algunas doctrinas equivocadas. Creen que la salvación se pierde y creen que el bautismo es necesario para ser salvo. Tienen literatura muy interesante y bonita, pero no hay que ponerle mucho interés a ellos. ¿Pero qué es lo que es ser santo entonces? Bueno, vamos a mencionar 4 cosas que nos van a ayudar un poquito a entender
¿qué es lo que significa esto cuando el Señor nos dice ser santos? ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Ya? En primer lugar, ser santo es ser como es Dios. En segundo lugar, ser santo es ser consagrado a Dios. En tercer lugar, ser santo es ser diferente al mundo. Y en cuarto lugar, ser santo es ser feliz. Esas 4 cosas las vamos a mencionar. ¿Ya? En primer lugar, ser santos es ser como es Dios. Él nos dice ahí en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso que dice ahí, escrito está, aparece en el libro de Levítico, en unas 3 ocasiones. Si quieren las podemos buscar en el Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 11, en el versículo número 44, por ejemplo, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces el apóstol Pedro está haciendo referencia a estos mandamientos. También está en Levítico, capítulo 19, en el versículo número 2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ya? Y se repite no solamente aquí en el libro de Levítico, sino en muchas otras porciones más de la Biblia, este deseo de Dios de que el pueblo suyo tendría que ser como Él es. Entonces, ser santo significa ser como es Dios, ¿ya? Y esto parece imposible, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ser santos? Pero es algo que Dios pide. Y si lo pide Dios es porque Él ha equipado al creyente para hacerlo. Y esto es por el notable cambio que ocurre en el renacer. ¿Ya? El notable cambio que ocurre en el momento de nuestra conversión a Dios. Por eso dice en 2 de Pedro, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo número 1, y en el verso número 4 dice, por medio de las cuales las promesas nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora el creyente es participante de la naturaleza divina. La misma naturaleza de Dios la posee ahora el creyente por su espíritu que dejó en nosotros. Y el creyente entonces puede santificarse. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, invitándonos para que seamos santos. Entonces es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Y es el Espíritu Santo que busca que nosotros seamos santos. Por eso se llama el Espíritu Santo. Y es una obra exclusivamente de Él, morando en el creyente, invitándonos para que no frecuentemos lo que no conviene en la vida cristiana. Por ejemplo, vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, dice ahí el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol, hablando a los creyentes, dice capítulo número 6, en el versículo número 18, capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí el apóstol Pablo les pregunta a los creyentes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el Espíritu Santo está viviendo en nuestros corazones, promoviendo la santidad de Dios. Y aquí el apóstol dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero este pecado de la fornicación, que incluye el adulterio, es algo que atenta contra el espíritu mismo de Dios. Ahora, ¿cómo hace este trabajo el Espíritu Santo de santificarnos? Porque es muy importante también descubrirlo. Dios me pide a mí que yo sea santo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo hace ayudándonos a que miremos la vida del Señor Jesucristo. ¿Ya? El mismo Señor Jesús dijo del Espíritu Santo que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma todo lo que hay en la vida del Señor Jesucristo y nos lo hace saber. Y el Señor agregó: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que hay en la vida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos lo quiere dar a conocer. Y eso lo hace a través de la Biblia. ¿Ya? A través de la Biblia. Entonces, no se puede ser santo si no se lee la Biblia, si no se busca en la Biblia la vida del Señor Jesús. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, la segunda carta de Corintios, capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, 2 Corintios 3, 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí dice mirando como a un espejo. En ese tiempo no tenían ellos la Biblia y ellos solamente escuchaban lo que los profetas y los que enseñaban la Biblia les decían. Entonces, para ellos poder ver la gloria del Señor era solamente como en un espejo, que eran metales. En ese tiempo no tenían la tecnología que tenemos nosotros, eran metales. Y ellos, el apóstol usa esta metáfora, que de esta manera miraban ellos oscuramente. Nosotros ahora tenemos la Biblia. Y en la Biblia somos transformados, leyendo y mirando a Cristo en la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor toma la vida de Jesús y nos quiere aplicarla a nuestra manera de vivir. Y eso nos transforma. Y somos transformados de gloria en gloria. Vamos sumando más gloria. Cada vez que nos asemejamos más al Señor, nos llenamos los bolsillos de oro celestial. Somos como el Señor. Cada etapa, cada prueba, cada tentación, cada circunstancia que enfrentamos como lo hace el Señor, vamos transformándonos de gloria en gloria. En lugar de enojarnos y de responder con un vocabulario de insulto frente a alguien que nos amenaza, o cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida, somos transformados de gloria en gloria. La palabra transformado en el griego es la palabra metamorfosis. Lo mismo que le ocurre a una mariposa. Usted sabe que una mariposa primero es un gusano.
Y después hay una metamorfosis, ella rompe ese capullito, entra en un sueño, en una etapa de transformación hasta que sale en sus alas y puede ser una criatura nueva. Y en este sentido, el creyente va siendo transformado, asemejándose al Señor. Y esto lo hace como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. De otra manera, no se puede ser santo. En cualquier momento se va a cortar, mi hermano Raúl, la transmisión, me parece. Así que vamos a quedar desconectados, pero se puede entrar con el mismo link. Sí, ingresamos con el mismo link. Queda 1 minuto 05. Así que... 1 minuto 05. Entonces, hermano, no se puede ser como Dios si no se mira la vida del Señor Jesús a través de la Biblia. ¿Ya? El apóstol Pablo dijo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una obra del Espíritu Santo el ser como Dios, ¿ya? No se puede ser como el Señor por la energía de la carne. No, es una obra del Espíritu de Dios. Eso significa ser llenos. Ese mandamiento que aparece en Efesios capítulo 5, versículo 18, ser llenos del Espíritu Santo, significa ser llenos de la vida del Señor. ¿Y cómo vamos a ser llenos de la vida del Señor si no leemos la Biblia? Si no